Hola, soy Daniel en Babilonia y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Tan interesante que es un tema actual y que está dando problemas en muchas congregaciones, en muchas partes dentro del pueblo de Dios. Tiene que ver con las falsas profecías. Tiene que ver con los falsos profetas. Tiene que ver con por qué profetas que son considerados verdaderos fallan y profetizan en falso. Es un tema súper controversial porque está súper en boga. De hecho, el Señor Jesús dijo que en los tiempos del fin habría falsos profetas. Una de las características de los tiempos finales es que habría falsos profetas dando vueltas por ahí y que engañarían a muchos. Así que vamos a hablar de este tema. Lo primero que vamos a ver es acerca del llamado. El primer punto es que Dios te llama al ministerio. Y tenemos llamados generalmente muy potentes, como es el caso del llamado del profeta Jeremías, donde Dios se le aparece en el templo, él tiene una visión y vemos todo el tema de que Dios le habla y él dice, es que yo soy un niño. Y él le responde, no digas que soy un niño porque vas a hacer todo lo que yo te diga, te voy a enviar e irás a donde yo te diga. Y después le muestra la vara de almendro, lo que todos sabemos. Jeremías capítulo 1. Otro ejemplo lo tenemos en el profeta Ezequiel, cuando está junto al río Quebar y comienza a ver, dice que están junto a sus compañeros y que él se para y comienza a ver visiones de Dios y ve a la gloria de Dios con los querubines y ruedas que giran, una especie de giroscopios, y dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, entra en él. Entonces le habla y le dice, hijo de hombre, yo te envío a la casa de Israel que está en el cautiverio. Otro ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, cuando dice que en Antioquía había profetas y maestros y que el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para lo que los he enviado. Entonces, dice que oran, reciben la confirmación, le imponen las manos y los envían. Tenemos el llamado de Jesús, porque Jesús, si bien sabía mucho de las escrituras, como se narra en el libro de Lucas, cuando era niño, hablaba con los ancianos, él no inició su ministerio hasta que recibió el llamado y recibió el empoderamiento del Espíritu Santo. Y vemos que esto es algo súper crucial. De hecho, Jesús lo dijo en el libro de los Hechos. Les dijo, no vayan todavía, no vayan a predicar todavía, esperen la investidura de lo alto, el poder de lo alto. Esperen que venga el Espíritu Santo. Después serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les dice, no vayan todavía. Primero esperen que venga el poder, la investidura, la unción del Espíritu Santo. Entonces vemos que el tema del llamado es algo esencial, donde Dios te empodera, pero a la vez te comisiona y te dice, ahora sí, ahora sí. De hecho, Jesús no inició ministerio hasta que fue ungido, hasta que fue comisionado, fue lleno del Espíritu Santo y entonces inició el ministerio. Entonces vemos que uno de los temas importantes y cruciales es el llamado y la unción, donde Dios te unge, te comisiona y te empodera. Te unge
bueno, te llena de su espíritu, te habilita. Esa unción te llena de poder. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que el Espíritu Santo no es asunto de palabras, sino es poder y potencia de lo alto. Y Él te comisiona, dice el Señor Jesús, le decía, y decidiréis poder y autoridad. El tema del dunamis y la exousia, poder y autoridad. El poder es la capacidad de hacer algo. Poder es poder hacer algo. Es verbo y es sustantivo a la vez. Es una palabra súper potente. Es verbo y es sustantivo a la vez. Poder es poder hacer algo, la capacidad de hacer algo. La autoridad es la autorización para hacer ese algo. Tú puedes tener poder, pero necesitas la autorización para usar ese poder. Si no tienes la autorización para usar poder, entonces ese poder es considerado hechicería por el contexto bíblico. Por ejemplo, los brujos. Los brujos tienen poder, reciben poder de las tinieblas, pero delante de Dios no están autorizados para usarlo. Por lo tanto, es un poder hechicero. Por ejemplo, la manipulación dentro de cualquier contexto, de la iglesia, del trabajo, dentro de cualquier contexto. La manipulación es usar un poder, pero que no te es legítimo. Es un poder ilegítimo, porque no está autorizado para ello. Entonces, tenemos estas tres cosas. Que Dios te llama, te comisiona, te autoriza y te empodera en el llamado. Ahora bien, este tema solo funciona cuando haces lo que Dios te manda a hacer. De hecho, ejemplo tenemos en Moisés. Moisés todo lo hacía porque Dios se lo decía. Y tan importante es para Dios que es la única persona de la que Dios dice que es fiel en toda su casa. Cuando Miriam y Aarón se ponen a murmurar de Moisés, Dios les habla y les dice: ¿cómo osan hablar de mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa? Y en todo el contexto bíblico es la única persona de la cual Dios dice eso, que es fiel en toda su casa. Algo muy parecido habla de David. Dice, cuando cuando el profeta Samuel le confronta al rey Saúl, cuando le rasga el manto y le dice: el reino ha sido rasgado de ti y dado a un consiervo mejor que tú. El Dios le habla también, después de eso, le habla al profeta Samuel, porque él lloraba, él tenía pena por el tema de Saúl. Y le dice: no sigas llorando por él, porque yo me he provisto un rey para Israel, un hombre conforme a mi corazón. Y dice, muchos dicen: no, es que conforme al corazón de Dios significa que siempre se arrepentía, conforme al corazón significa esto otro, pero ahí lo dice. Y lo que dice es: conforme a mi corazón, Él hará todo lo que yo le mande. Eso significa, bíblicamente, un corazón conforme al corazón de Dios, que tiene la misma mente de Dios, el mismo sentir de Dios. Por lo tanto, no refuta las órdenes de Dios. Dios le dice: haz esto, y no lo cuestiona, porque piensa igual que Dios, siente igual que Dios. Entonces no cuestiona las órdenes de Dios. Entonces Dios dice: un hombre conforme al corazón de Dios, el cual hará todo lo que yo le diga. Y eso es súper importante para el Señor, porque Saúl hacía las cosas por iniciativa propia.
Saúl hacía lo que se le venía en gana, y aunque bien le habían dado la instrucción, todo lo que tuvieres a la mano, hazlo porque el Señor está contigo, hay una delgada línea roja entre usar autoridad y pasarse de esa línea. Es una delgada línea. Tanto así que esa es una de las razones por la que los profetas fallan. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. El punto es el poder, la autoridad, la comisión, todo lo que Dios te da, solo funciona cuando haces lo que Dios te dice. Cuando Dios te dice, ve y ora por esa persona y se va a sanar. Entonces tú vas, oras por la persona y la persona se sana, porque Dios te dijo que lo hicieras. Por eso muchas veces oras por un enfermo y los enfermos no se sanan, porque Dios no tenía la intención de sanar a esa persona. Entonces los cristianos quedamos en ridículo, porque hacemos cosas por iniciativa propia, sin tomar en cuenta si Dios quiere o no quiere sanar a esa persona. Ahora bien, hay algunas excepciones. Lo tenemos en el caso de Elías, en el caso de Eliseo, incluso en el caso del apóstol Pablo. Cuando Elías está en el monte y viene y de hecho uno al mirar el contexto uno podría pensar, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, porque el pasaje parte diciendo de que Eliseo va al encuentro de los mensajeros del rey Ocosías, porque el rey Ocosías tenía su palacio y él se cayó de la terraza y quedó grave. Entonces él manda a sus mensajeros a preguntar a Ecrón, a ciudad filistea, al dios Baal-Zebú. Manda a preguntarle a Belcebú. Eso es muy, muy figurativo de cuando la gente va a preguntar a los adivinos, que es ocultismo. Es ocultismo. Y va a preguntarle a los adivinos. Figura de eso. El rey Ocosías fue a preguntar a Belcebú en la ciudad de Ecrón de los filisteos. Entonces Dios le habla al profeta Eliseo y le dice, ve a encuentro de esos mensajeros y dile así, no hay Dios en Israel que tienes que ir a preguntar a Belcebú. Por cuanto has hecho esto, no sanarás, ciertamente morirás. Pero fue Dios el que le dijo al profeta, ve y di esto. No fue por iniciativa propia. Y el profeta después se va. Los mensajeros se impresionan y en vez de ir a Ecrón, vuelven a Samaria y le dicen al rey, se nos apareció un hombre que dijo esto, otro, que usted va a morir, porque se le ocurrió ir a preguntar a un dios extranjero y le pregunta, ¿cómo andaba vestido ese hombre? No, andaba de así, asá. Él le dice, es el profeta Eliseo, vayan y arréstenlo. Y manda un capitán con 50 hombres. Y van a apresarlo. Él estaba sentado en una colina, en la punta de un cerro. Y él les dice, siervo de Dios, les dice el capitán, el rey manda a que vayas con él. Y el profeta le dice, si soy siervo de Dios, fuego de Dios caiga sobre vosotros y los queme. Y dice que bajó fuego de Dios. Ahora bien, en ese momento no dice la Biblia si es que Dios le habló que mandara fuego del cielo. Pero antes sí lo menciona cuando va a hablarle a estos mensajeros. Y después también lo menciona. Bueno, se queman las personas, los soldados, y el rey manda otro pelotón de un capitán con 50 hombres, y dicen, siervo de Dios, el rey manda que vayas con él. Y le responde, si soy siervo de Dios, fuego de Dios caiga sobre ustedes.
y vuelve a caer fuego de Dios. Y después el rey manda una tercera comitiva y va todo asustado el capitán y se postra y delante del profeta Eliseo y le dice: por favor, apiádate de nosotros. Nosotros estamos cumpliendo órdenes nomás. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros somos mandados. Ten misericordia, perdónanos la vida. Y Dios le habla al profeta y le dice: no temas, ve con él. Y entonces no le manda fuego del cielo. Entonces podríamos decir, por teorema del sándwich en matemática, que si Dios le habló antes y él hizo, Dios le habló después y él hizo, por teorema del sándwich podemos deducir que al medio Dios le habló también y él hizo. Pero es una deducción. Dios, el punto es, la cosa funciona cuando Dios te habla, cuando Dios te dice: ve y haz esto. Y tú lo haces, y ahí funciona el poder de Dios. Porque el poder de Dios no está para nuestros caprichos. Y ese es el tema. No está para nuestros caprichos. Está para su obra. Está para su voluntad. Está para lo que Él quiere hacer. Porque el poder es de Él. Y aquí viene un tema súper importante. Y es una de las razones por las que fallan los profetas. Hoy en día se enseña mucho de que podemos decretar, podemos cambiar la atmósfera, tenemos la llave del cielo, podemos abrir, desatar, atar, volver a atar y desatar de nuevo. Y está bien, la Biblia dice eso, pero eso funciona cuando Dios te lo manda. Y entonces vemos un montón de profetas que andan atando, desatando, volviendo a atar y volviendo a desatar, y no pasa nada, porque actúan por iniciativa propia. Porque su corazón no es conforme al corazón de Dios, sino que son como Saúl, que andan haciendo cosas porque a ellos se le ocurrió. Yo recuerdo que en mi iglesia llegó un profeta reconocido continentalmente y le dijo a mi pastor: con 3 cheques comprarás este lugar. Fue en el año 2007. Y pasaron los años y en ese tiempo arrendábamos el templo que teníamos, lo arrendábamos. Pasaron los años y nos pidieron el arriendo y tuvimos que cambiarnos. Así de simple. Y de hecho, a día de hoy, ahí se está construyendo un edificio de departamentos. Y nosotros compramos otro lugar con un crédito, ni siquiera con cheques. Yo me congrego en la iglesia del pastor Billy Gunster, en el Centro Cristiano Internacional. Y ahí quedó la profecía, ¿no? Era falsa, era una profecía falsa. Otro profeta renombrado, también reconocido continentalmente, dijo: a raíz de que en mi congregación se hizo el Te Deum del año 2019. Tradicionalmente siempre se hacía el Te Deum. Para los que no saben, el Te Deum es una ceremonia religiosa estatal, donde las autoridades del Estado vienen a la iglesia y se hace un culto con las entidades del gobierno. Se hace el Te Deum católico, esto es para fiestas patrias. El Te Deum evangélico, se hace uno también con los judíos, creo que también con los musulmanes. Donde el gobierno se da un tour por todas las religiones para caerle bien a todos. En definitiva es eso. Tradicionalmente el Te Deum evangélico se hacía en la Catedral Evangélica de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que es la iglesia católica y la iglesia evangélica la organización evangélica más grande del país. Y se hacía ahí. Pero por casos de corrupción con el tema de los diezmos, que salió a la luz pública, fue noticia en todos los noticiarios, se trasladó y eligieron nuestra congregación para hacer el Te Deum. Entonces llegó un profeta, amigo de mi pastor, y dijo: el Señor dice que durante 12 años consecutivos el Te Deum se va a hacer en esta iglesia. Y al año siguiente el Te Deum se hizo en otro lado.
Entonces, ¿qué pasó con esa profecía? ¿Qué pasó si se supone que es un profeta reconocido continentalmente? Profecía falsa. Ese mismo profeta dijo que la presidenta Michelle Bachelet se iba a convertir a Cristo en la mitad de su gobierno. Y nunca fue. Ahí está Michelle Bachelet trabajando para el anticristo en la ONU. Ese mismo profeta dijo que en las elecciones anteriores de Estados Unidos iba a ganar Hillary Clinton y ganó Donald Trump. Ese mismo profeta a mí, a este servidor, en lo personal, le dijo: en tal tiempo vas a ser ungido pastor y Dios te va a dar una congregación. Y ya pasó el tiempo y nunca fue. Nunca fue. Y ya se cumplió el tiempo. Era una profecía falsa. El punto es, ¿por qué? ¿Por qué los profetas fallan? ¿Por qué? Y la respuesta la tenemos en dos factores. El primero, y es el más importante, es que hacen cosas por iniciativa propia. Se ponen a ungir y suben un helicóptero y se ponen a ungir la ciudad y le tiran aceite, atando y desatando, como dice el Evangelio, pero sin que Dios los hubiera mandado a eso. Lo hacen por iniciativa propia. Como resultado, no pasa nada en la ciudad, los enfermos no se sanan, las tinieblas no retroceden, las profecías no se cumplen. ¿Por qué? Porque hablaron palabra que Jehová nunca mandó decir. Y ese es un tema súper grave, súper grave. De hecho, estamos en los tiempos del profeta Jeremías. Los tiempos del profeta Jeremías son los tiempos previos a la destrucción de Jerusalén. Los tiempos del cautiverio. Los tiempos antes, él profetizó antes y durante la venida del rey de Babilonia, que representa al anticristo. El rey de Babilonia representa al anticristo, que viene a destruir la iglesia, a perseguirla. Pero él profetizó antes y durante. Y él decía, va a venir el rey de Babilonia, va a venir y va a dominar esta ciudad. Y nadie le creía, nadie lo pescaba, nadie lo tomaba en cuenta. Y él decía, arrepiéntanse de su pecado, porque va a venir el rey de Babilonia. Arrepiéntanse de su pecado. Y dice que en ese tiempo había abundancia de profetas falsos. Abundancia. Levantaba una piedra y salía un falso profeta que decía todo lo contrario de lo que decía Jeremías. Y hoy en día estamos en esos tiempos. Viene el rey de Babilonia, que es figura del anticristo, que es el rey de este sistema. Este canal se llama Daniel en Babilonia porque somos como el profeta Daniel, que estamos en medio del sistema, que sabemos que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y las decisiones que se toman aquí igual nos afectan. Viene el rey de Babilonia, que es el príncipe de este mundo, a tomar posesión de Jerusalén, que es la iglesia. Por lo tanto, estamos hablando del anticristo. Y hay abundancia de profetas que te dicen todo lo contrario, que te dicen, no, si vamos a tomar la política, las artes, la cultura, vamos a tomar el mundo, vamos a establecer el reino de Dios y cuando Él venga le vamos a entregar el reino ya instaurado. Yo digo, wow, ¿qué Biblia leen estos tipos? ¿Qué Biblia leen? Porque la Biblia que yo conozco, que es la Biblia de Dios, dice otra cosa. En el libro de Apocalipsis habla de la bestia. En el libro de Daniel, del propio Daniel, habla de la bestia con el cuerno pequeño y que habla blasfemias contra Dios. La Biblia habla del anticristo, que va a venir el anticristo. Si bien habla que hay muchos anticristos, habla de el anticristo. Así como también habla de muchos cristos previos a la venida de el Cristo. Sansón, David y varios otros más que eran figuras de Cristo
Eso será materia de otro estudio. Antes de la venida de el Cristo, incluso después, nosotros somos pequeños Cristos. Del mismo modo, hay un montón de anticristos pequeños antes de la venida de el anticristo. Y viene entonces el rey de Babilonia, pero en la época del profeta Jeremías había un montón de profetas que hablaban todo lo contrario. No, nos va a ir todo bien, el Señor está bien con nosotros, pura paz, pura prosperidad, estamos todos bien, no le hagan caso a este Jeremías. Hasta que llegó el rey de Babilonia, conquistó la ciudad, mató a destajo y se llevó cautivos y dejó un tributo. Cambió al rey, mató al rey original, al rey Eliaquim, puso a su hermano Sedequías como rey de Judá y le dejó puesto un tributo. Y se fue, se volvió a Babilonia. Y el profeta Jeremías, ese periodo es figura del periodo tribulacionario, donde va a estar el anticristo, pero la iglesia, los que se quedaron, ¿no? Los que no fueron arrebatados, van a seguir allí. Figura de ese periodo es el periodo del tributo de Babilonia. Y el profeta Jeremías sigue diciendo, sométanse al rey de Babilonia, no le lleven la contra. No le lleven la contra porque va a venir y va a destruir todo. No le lleven la contra. Sométanse al rey de Babilonia. Los que fueron cautivos, allá prosperen, cásense, compren viñas. Sométanse al rey de Babilonia. No le lleven la contra porque si no va a matarlos a todos. Y comienzan otros falsos profetas a decir, sí, hay que rebelarse contra el rey de Babilonia. No le hagan caso a Jeremías. Hay que rebelarse porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Nosotros podemos vencer al rey de Babilonia. Y me suena muy parecido a lo que se dice hoy en día también. Y se va a decir probablemente en el periodo tribulacionario. Tenemos que vencer a las tinieblas, tenemos que echar a los gobiernos, porque Dios está con nosotros y tomar las ciudades y tenemos que ungir las ciudades con el aceite, porque Dios está con nosotros. Mientras que la Biblia dice, someteos a toda institución humana. La Biblia dice, orad por los gobernantes. La Biblia dice, orad, estar ahí, orad por la paz de la ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y lo dice en ese mismo pasaje de Jeremías. Y vemos profetas que se suben a los helicópteros y ungen con aceite la ciudad y manchan con aceite, con vino los monumentos, porque se supone que para ellos los monumentos son piedras sacrificadas a los ídolos, a los dioses, a los demonios, y forman las líneas ley, que será tema de otro estudio. Y el punto es que no pasa nada. No pasa nada. De hecho, no sé si en México o en Guatemala, supe de unos hermanos que estuvieron ungiendo los monumentos de los aztecas con aceite y con vino. Obviamente el vino mancha, el aceite también. Y los metieron presos porque estaban dañando patrimonio histórico del país. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿No es que Dios estaba con ellos? ¿Por qué los metieron presos? ¿Por qué cuando hacen esto no pasa nada? Hay un documental de Ana Méndez donde ella con su equipo fueron a Ámsterdam. Y en el crédito final del documental, en las letritas, dicen no, que Ámsterdam cambió, se cerraron el barrio rojo, las tiendas de sexo se convirtieron en tiendas de ropa. Y uno mira la realidad actual de Ámsterdam y uno ve que eso es mentira. El barrio rojo sigue ahí. No pasó nada de lo que ellos dicen. Es mentira. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto profeta que habla cosas que no pasan? Y es porque hacen cosas por iniciativa propia, sin que Jehová los mande a decir tal cosa o sin que Jehová los mande a hacer tal cosa. Y de hecho la Biblia dice, ¿cómo entonces sabremos que el tal profeta fue enviado de parte de Dios?
Y esto es un tema súper importante y lo vamos a leer. De hecho, tengo aquí el versículo. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos que la palabra que Jehová no ha hablado? 22, verso 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Y esto es súper directo y súper decidor. Si lo que el profeta dijo no se cumple, entonces es palabra que Jehová no mandó decir. Por lo tanto, no hay que reconocer al tal profeta. Y es súper importante tener en cuenta este versículo, porque por ahí hay un montón de falsas doctrinas que dicen, no, pero es que la palabra profética es condicional y se cumple y le echan la culpa a la gente. Esa palabra no se cumplió porque tú no tuviste fe. Hijos del diablo, ¿cómo se atreven a decirle eso a la gente? Cuando la palabra profética no tiene que ver con el receptor, sino que tiene que ver con el emisor. Porque si Dios lo dijo, dice la Biblia, Él habló y no lo hará, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces no tiene que ver con el receptor. La profecía, tiene que ver con que Dios la dijo. Y si Dios la dijo, Dios es veraz. Tiene que ver con que Dios la dijo y que Dios no miente. Cuando Dios se retracta de una palabra, Él te lo dice. Como por ejemplo tenemos la palabra que Dios le había dado a la casa de Aarón, hasta llegar al profeta, al sacerdote Elí. Le dice, por medio del pequeño Samuel, le dice, yo había dicho que tú y tu casa andarían delante de mí para siempre. Pero ahora yo nunca tal haga, sino que tú y tu casa perecerán y todo lo que le dice. Pero Dios le manda a decir y se retracta, pero lo avisa, porque si no, Dios queda de mentiroso, si no se cumple la palabra. Y Dios no va a arriesgar que se enlode su nombre y diga, Dios es mentiroso. Entonces, cuando Dios se retracta de una profecía, Dios te lo dice, Dios te lo manda a decir, yo había dicho esto, pero ahora yo nunca tal haga, porque no anduviste en mis caminos. Y te lo dice. No es que simplemente no se cumple. Por eso es importante este versículo que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 18, versos 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Porque por ahí andan diciendo, no, es que la palabra de Dios no se cumplió porque tú no caminaste, no obedeciste la palabra profética. Mentira, mentira. Porque, y aquí te voy a dar un ejemplo. Hay profecías que son malas, que son de juicio. Profecías que tienen que ver con un juicio. Y yo te pregunto, ¿quién va a caminar en una palabra profética así? Va a venir el rey de Babilonia y los va a destruir esta ciudad y los va a matar a todos. ¿Quién va a caminar en una palabra profética así? Sin embargo, la palabra se cumplió. Al profeta Jeremías no lo tomó en cuenta nadie. Nadie caminó en esa palabra profética. Sin embargo, la palabra se cumplió igual, porque no tiene que ver con el receptor, tiene que ver con el emisor, que es Dios. ¿Dijo Dios esa palabra? Si la dijo, se va a cumplir sin importar nada. Sin importar quién la escuchó, sin importar quién la obedeció, sin importar si el receptor tuvo fe, no tuvo fe. El profeta Jeremías, yo no he visto ministro con menos fe que el profeta Jeremías. Pucha, el hombre tenía menos fe.
y las palabras se cumplían igual. Porque no tiene que ver con el receptor, tiene que ver con el emisor, con que esas palabras fueron dichas por Dios. Entonces, cuando las profecías no se cumplen, lo que quiere decir es que la palabra no fue dicha por Dios. Y como no podemos hacer doctrina de un solo versículo, vamos a leer otro. Y lo tengo acá. Este contexto es precisamente del profeta Jeremías, con un falso profeta. Está él en el periodo, digámoslo así, tribulacionario. El rey de Babilonia, figura del anticristo, ya vino, se llevó los cautivos, mató mucha gente, impuso el tributo y se fue a Babilonia. Y quedó Jerusalén bajo tributo, tributaria de Babilonia. Y el profeta Jeremías les decía: sométanse al rey de Babilonia para que no vuelva y no destruya esta ciudad. Y había otros profetas que se levantaban y decían lo contrario: no, hay que rebelarse contra el rey de Babilonia. Y en este momento está el profeta Jeremías con el profeta Ananías. El profeta Ananías decía, el profeta Jeremías andaba con un yugo de madera sobre sus hombros, diciendo: así el Señor dice que el rey Nabucodonosor se va a llevar a la gente de esta ciudad, y así está la ciudad bajo el yugo del rey de Babilonia. Sométanse al yugo de Babilonia. Ese era el mensaje. Entonces el profeta Ananías saca una espada y rompe el yugo del profeta Jeremías, que era un acto profético, andaba con un yugo, y dice: así dice Jehová, así será roto, dentro de 2 años será roto el yugo de Nabucodonosor de sobre todas las naciones de la tierra, y nosotros seremos libres. Y entonces el profeta Jeremías le responde esto. Esto es Jeremías capítulo 28, versículo, vamos a leer desde el 5. Entonces el profeta Jeremías le habló al profeta Ananías. Estamos leyendo la versión PDT, porque la Reina Valera no es tan clara. Vamos a leer la PDT. Entonces el profeta Jeremías le habló al profeta Ananías ante los sacerdotes y todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. El profeta Jeremías dijo: así sea, que el Señor haga lo que has dicho, que el Señor cumpla las palabras que tú has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios del templo del Señor y a todos los que han sido desterrados de Babilonia. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Todos los profetas que vinieron antes de mí y de ti profetizaron guerra, hambre y enfermedad en contra de muchas naciones y grandes reinos. Pero cuando un profeta profetiza paz, se prueba que es un profeta que de verdad el Señor ha enviado solo si se cumplen sus palabras. Lo voy a leer, está en el verso 9. Jeremías 28, 9. Pero cuando un profeta profetiza paz, se prueba que es un profeta que de verdad el Señor ha enviado solo si se cumplen sus palabras. Y esto viene a reforzar lo que leímos en Deuteronomio 18. Las palabras que verdaderamente Dios dijo se cumplen sí o sí, independiente del receptor, de que si tuvo fe, de que si caminó en la palabra profética, se cumplen sí o sí solo porque Dios las dijo, y Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿por qué hay profecías que no se cumplen? ¿Por qué por ahí andan profetas y hacen actos proféticos y no pasa nada y las palabras no se cumplen? Porque son palabras que Jehová no mandó decir. Así de simple. Con presunción habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y tiene que ver con, y es el último punto, con que simplemente esos profetas no mantienen una relación viva con Dios. Porque cuando alguien habla con otro alguien, escucha las palabras de ese otro alguien. Sabe lo que ese otro alguien está pensando, porque lo conoce.
Entonces tenemos profetas que se basan mucho en el rema, pero olvidan el logos. Porque si de verdad consideraran el logos, conocerían estos versículos. Y tenemos profetas que mucho rema y mucha visión. No, y yo vi tal cosa y el Señor me habló. Pero cuando uno va al logos, uno se encuentra con que el logos dice otra cosa. Entonces vemos que hay profetas, que estos profetas no tienen una relación viva con Dios, donde se guían mucho por lo que sienten. Yo siento que el Señor está aquí, Él quiere decir esto, y se ponen a hablar. Pero ¿de verdad Dios les habló? Si se cumplieran las palabras del tal profeta, es palabra que Jehová ha hablado. Si no se cumplieren, con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Y así, agarra la lista de los profetas que tú conoces y comienza a ver, ¿se cumple lo que profetiza? ¿Se cumple lo que profetiza? Con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Yo conozco varios ministros que son apóstoles, que son pastores y que han profetizado en falso. Como apóstol, como pastor, los reconozco, pero no como profetas. Cuando se ponen a profetizar, cambio el canal o me voy para afuera porque no los reconozco como profetas. Porque han hablado palabras que Jehová no mandó decir. Y te recomiendo que hagas lo mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Si no se cumplen las profecías que Él ha dicho, Él o ella han dicho, no tengas temor de ellos. Los puedes reconocer como pastor, los puedes reconocer como maestro, como apóstol, el ministerio doma que el Señor le haya dado, pero no como profetas, porque no son profetas. Hablan palabras que Jehová no mandó decir. Así que hasta aquí entonces esta mini enseñanza. Traté de no alargarme tanto. ¿Por qué? ¿Por qué hay profetas cuyas profecías no se cumplen? ¿Por qué hay profecías que no se cumplen? Y es porque se ha hablado palabra que Jehová no mandó decir. Puede por ahí haber alguna excepción de hablar cosas por iniciativa, hacer cosas por iniciativa. Como por ejemplo el apóstol Pablo cuando está frente al mago Bar Jesús, disputando por el alma del procónsul Sergio Paulo, y está el Bar Jesús tratando de convencer a Sergio Pablo de que no pesque a los apóstoles, le dice, lleno de todo engaño, de toda iniquidad, dice, ¿hasta cuándo seguirás torciendo los caminos rectos del Señor? O es el apóstol Pedro, la verdad es que no lo recuerdo bien. Le dice, quedarás ciego por un poco de tiempo. Y lo maldice. Y dice que el falso profeta queda ciego y se lo tuvieron que llevar de la mano. Bueno, ahí no dice que Dios le dijo al apóstol que haga eso. Sin embargo, sabemos que ellos tenían una comunión continua con Dios. Entonces Dios les daba cierta licencia. Pero lo que ellos decían pasaba. Porque lo mismo podemos decir también del profeta Eliseo, ¿no? Porque no dice textualmente que Dios le dijo que les mandara fuego del cielo a los soldados. Sin embargo, sabemos que ellos, dicen ellos mismos, en cuya presencia estoy. El apóstol Pablo dice que hace oraciones día y noche. De hecho, cuando le estaban a punto de naufragar, cuando se lo llevaban a Roma, el apóstol Pablo, se levantó una tormenta, iban a naufragar y dice, esta noche ha estado el ángel del Señor conmigo. Y él me ha dicho que ninguno de ustedes se perderá. Es más, él me los concedió para el evangelio. Pero estuvo el ángel de Dios con él. Estuvo Dios con él.
Dice el apóstol Pablo a los corintios: ustedes dicen que hablan en lenguas, pero yo hablo en lengua más que todos ustedes. Así que podemos saber que el apóstol Pablo tenía una vida de oración, una vida de comunión con Dios muy intensa. El profeta Elías, el profeta Eliseo decían: vive Jehová, en cuya presencia estoy. De hecho, generalmente él siempre estaba en un monte arriba, que es figura de la presencia de Dios. Cuando uno dice, subiré al monte de Jehová, en la punta del cerro, o en la cima, es figura de estar en la presencia de Dios. Pero sus palabras se cumplían. Si ese es el punto, sus palabras se cumplían. Porque es palabra que Jehová sí mandó decir. Entonces, ¿por qué hay profecías que no se cumplen? Porque son palabras que Jehová no mandó decir. Porque actúan por iniciativa propia. Ministros que actúan por iniciativa propia. Entonces Dios no los respalda. ¿Por qué Dios va a respaldar algo que Él no mandó a hacer? Son oficiales de ejército que no siguen las instrucciones del general, sino que ellas hacen sus propias estrategias, sus propias instrucciones. Entonces pierden la batalla. Las profecías no se cumplen, los actos proféticos no dan resultado. En Chile, yo no sé cuántas veces se ha ungido Chile, le han echado aceite a las ciudades y la cosa va de mal en peor. Actos proféticos que Jehová nunca mandó hacer. Profecías que Jehová nunca mandó decir. Así de simple. Si eso ocurre, con presunción habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Alguien podría decir, bueno, es que el profeta fulano, la profeta mengana, tiene una relación con Dios, así que sus palabras se podrían cumplir. La cosa es clara, lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. ¿Se cumple o no se cumple? Si no se cumple, Dios no lo envió. Así de simple. Si no se cumple, Dios no lo envió. Es palabra que Dios no mandó decir. Es un profeta que habla con presunción. Es un profeta que habla quizás por su emoción, quizás porque lo invitaron a la iglesia para un culto profético. Y si Dios no le ha hablado, pucha, no puedo quedar mal con el hermano que me invitó. No puedo quedar mal. Y se pone a profetizar. Como dice el mismo profeta Jeremías. Profetas que hacen que el pueblo confíe en una mentira, con visiones de su propia imaginación. Visiones y profecías inventadas por ellos. Para no quedar mal, para ganar popularidad, para después cobrar una buena ofrenda. Intereses personales. Gente que usa la tarima profética para intereses personales, no para la obra de Dios. Dijo Jesús que en los postreros días habría falsos profetas. Y hoy estamos viendo cómo reconocerlos y por qué sucede esto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando Jesús dijo eso, estaba hablando precisamente de los falsos profetas. En los postreros días habrá muchos falsos maestros y falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y los frutos de un profeta cuáles son? ¿Cuál es el fruto de un profeta? Pues que su profecía se cumpla. Toda la Biblia se condice y se juntan unos pasajes con otros. El fruto de un profeta es una profecía cumplida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede dar un árbol bueno frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Un mal fruto es una profecía que no se cumple. Hablando del árbol profeta. El árbol profeta, fruto malo, es una profecía que no se cumple. Fruto bueno, una profecía que sí se cumple. Por sus frutos los conoceréis. Si la palabra no se cumple, es palabra que Jehová no mandó decir. No tengáis temor de él. Hasta aquí entonces este pequeño estudio
traté de no alargarme tanto. Así que si te gustó, dale like, suscríbete porque viene más palabra de Dios para ti más adelante. Esto es Daniel en Babilonia. Que Dios te bendiga.